Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias por su puntualidad. Eh, pues espero que estén teniendo un feliz sábado, que hayan tenido una buena semana. Hoy nos reunimos entonces para hablar un poquito sobre deforestación. La deforestación es uno de los problemas ambientales más grandes que enfrenta nuestro país en este momento, un tema que también pues tiene distintas dimensiones, incluso llega a rozar en ser un tema de orden público y por eso el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a tener una visión global de esta problemática, entender un poco cuáles son los factores que la provocan y cuáles son los agravantes. Él es Juan Sebastián Moyano, actualmente es director ambiental de Saving de Amazon, una organización hermana de nosotros, de Shambhala, con la que solemos trabajar bastante en diferentes proyectos. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra. Juan, muchas gracias. Vale, Juan, muchas gracias a ti también. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por hacer parte de este ejercicio, de este espacio que vamos a tener el día de hoy, en estos minutitos. Bueno, primera pregunta. ¿Ahí ya ven mi pantalla de acá? Sí, súper. Y también me escuchan bien. Listo, súper. Entonces, bueno, ya como lo comentaba Juan, hago parte de la Fundación Saving de Amazon, cumpliendo el rol de la dirección ambiental en todas las dinámicas de proyectos de restauración que se desarrollan desde la fundación. Y en este espacio, pues vamos a procurar contestar esta pregunta que recién vemos, ¿no? ¿Por qué seguimos perdiendo bosques en Colombia? Esto es una situación bastante compleja. No es un punto simplemente que es de una o dos causas, sino que tiene bastantes complejidades. Y la idea en este espacio es tener un panorama completo de la situación, de esta pregunta de por qué se sigue perdiendo el bosque en Colombia, y también ir un poco más allá, en el sentido de que si bien vamos a conocer y también actualizarnos de esta situación, es también mirar qué podemos hacer, porque pues más allá de tener el conocimiento de la situación, vale la pena también identificar pues qué se puede hacer desde cada una de nuestras posiciones, ¿cierto? En dar solución a este problema, que pues al final del día esto es una situación que nos involucra a todos, básicamente. Entonces, pues bueno, ya dada esa breve introducción, me gustaría hacer una pregunta y esta pregunta es abierta, ya si quieren por comentarios o si quieren habilitar el micrófono. Me gustaría saber si alguien sabe cuántas hectáreas se perdieron en el último reporte de deforestación que se tiene. Este es para el año 2024. Entonces la pregunta es así: ¿cuántas hectáreas de bosque se perdieron en el 2024 en Colombia? ¿Cuántas creen? ¿Alguien dijo yo? Bueno, les comento rápidamente entonces. Fueron 113.000. 113.000 hectáreas de bosque que ya no están y que aún así es una de las cifras más bajas de deforestación en 24 años. O sea, casi lo que llevamos del milenio, del 2000, pues, esta ha sido la segunda cifra más baja que se ha tenido en el nuevo milenio. ¿Esto a qué se debe? O bueno, más que a qué se debe esta situación, por qué está sucediendo, son unos temas que los vamos a resolver, como ya les comenté. Venimos de un proceso de bosque en pie, ¿cierto? Esta es una panorámica, digámoslo, alusiva a la Amazonía, en algunas zonas donde hay cerros residuales. Y estos entornos, busquémoslos o entendámoslos como una fábrica de muchas cosas. Si bien el tema de los páramos, por ejemplo, que se denominan como fábricas de agua,
Esto es un término un poco encasillante que limita un ecosistema. O sea, la fábrica de agua está en todo el entorno. Parte del agua que llega al páramo y se empieza a filtrar por la tierra, llega a los ríos, también llega acá. Y de aquí esta agua se evapora y a través de la evaporación y el recorrido por aire, que la humedad también se transporta por allí, que dicho sea de paso, este fenómeno también se le conoce como ríos voladores, esas nubes de vapor, por así decirlo, que van recorriendo gran parte del bosque amazónico, llegan nuevamente a los páramos. Entonces, la fábrica de agua es todo el entorno, no solamente el páramo. Entonces, acá también hay un proceso importante en el Amazonas de regulación de agua. Esto también es un tesoro de carbono impresionante. Más allá de que se le denomine un pulmón del mundo, es un repositorio de carbono increíble. Y cuando pasan estos sucesos, por ejemplo, acá pues que se identifican estos puntos de calor, estos focos de incendio, se libera de golpe mucha cantidad de dióxido de carbono, que pues este es uno de los gases de efecto invernadero que acelera ese calentamiento global como tal. Entonces, el bosque amazónico, puntualmente, tiene tres puntos importantes. Uno, regula el agua, y por regular el agua les comparto un dato. Acá estamos hablando casi básicamente del 20% del agua dulce que hay en el mundo sale de la cuenca del río Amazonas. Entonces, esto es un dato no menor. Otro punto importante es que esto también alberga mucha vida en el sentido de que también tiene el 10% o alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. Entonces esto también es un ecosistema súper clave para, para las diferentes formas de vida que allí perviven. Y pues más allá de las formas de fauna y flora que se tienen, allí hay una cantidad increíblemente grande de pueblos indígenas. Estamos catalogando más de 300 distintas culturas o etnias indígenas a lo largo de la Amazonía, en donde pues ellos son básicamente los guardianes de estos territorios. Y un dato allí de complemento, estas zonas, y no solamente en donde están las comunidades indígenas, sino también justamente en donde hay otra población rural, son aquellas zonas en donde, donde menor índice de desarrollo humano existe. Entonces, en las zonas en donde hay mayor cobertura de bosque o mayor zona boscosa conservada es en donde peores condiciones socioeconómicas hay. Entonces, esto es una situación paradójica porque estas zonas en donde pues, el bosque está muy bien conservado, a fuerza de voluntad las comunidades lo han mantenido y no han hecho un uso extractivo del bosque porque pues ellos mismos entienden que pues si hacen un mal uso de su casa, de su territorio, que es el bosque amazónico, pues van a tener unos inconvenientes bastante serios, unos problemas bastante serios en la sostenibilidad de su bosque. Llevándonos a este punto de un potrero quemado que eh, si bien acá hay una cobertura boscosa importante, pues estas 113.000 hectáreas que se perdieron hace un par de años empezaron así, justamente, con un pequeño foco y se empezaron a ampliar fronteras. ¿Bajo qué razones? Ya les vamos a identificar, pero pues sobre esa situación, esto no desaparece de la noche a la mañana, sino son actividades que con el día a día van sucediendo y pues con ese día a día van aumentando unas cifras tan desesperanzadoras, un poco como estas 103.000 hectáreas que se perdieron. Para poner en contexto esa cifra, tenemos lo siguiente. Colombia tiene cerca de 59 millones de hectáreas de bosque. Y de estas 59 millones de hectáreas, el 65%, casi el 66%, está ubicado en el bioma amazónico. Dicho de otra manera, por cada 3 árboles que hay en Colombia,
2 están ubicados en la Amazonía. Y pues, bueno, esto equivale a 39 millones de hectáreas. Y donde más se concentra la pérdida, pues son justamente en las zonas del bioma amazónico. Pues, acá ya estamos haciendo el contraste, ¿no? Que es Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. En Meta como tal, pues es la zona más hacia el sur del departamento, que es la que hace el efecto como de transición de ecosistema de sabana a bosque amazónico como tal. Y también, hablando de sabanas, hay un riesgo que lo vamos a comentar también un poco más adelante sobre el punto de no retorno que se tiene con respecto al Amazonas, a la Amazonía colombiana, con la pérdida de los bosques. Entonces tenemos lo siguiente, para tener un poco más de encuadre sobre este proceso. 113.608 hectáreas se perdieron en todo el país en el 2024, que esto fue un 43% más frente al 2023. O sea, en el 2023 se dio la menor tasa de deforestación en todo lo que lleva el año, en todo lo que lleva el milenio, por así decirlo. Y de estas 113.000 hectáreas, 77.000 se ubicaron en la Amazonía, que se concentraron en los departamentos que ya les comenté, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Allí hay unas situaciones que, digamos, muy seguramente algunos de ustedes ya las ubican, ya las conocen, pero también hay una situación que no solamente en esta zona, en estos 4 departamentos, se tienen, por así decirlo, temas de cultivos ilícitos, temas de ganadería, que son transversales. Hay otros que, si bien no están acá, en otras zonas del país también afecta ese ejercicio de deforestación, como lo son el levantamiento de infraestructura vial ilegal, por ejemplo. Y aquí podemos ver el desarrollo de la deforestación que se tiene a lo largo del tiempo. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos da el histórico desde el 2021. Y pues estos son los reportes que se tienen. Una pregunta, Juan. ¿Están viendo el puntero también? Sí, 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 lo podemos ver. Vale, gracias. Entonces, acá como podemos ver en este gráfico, estamos hablando de hectáreas deforestadas. Esto es el total, no está desagregado para Amazonas, sino es el total como tal a nivel Colombia, ¿vale? Entonces, venimos de unas épocas que veníamos en un buen ejercicio de resultados de lucha contra la deforestación, porque en el 2021 se registraron 174.103 hectáreas. Luego, para el 2022, hubo una buena reducción importante, cerca de 50.000 hectáreas menos. Entonces, aquí se registraron 123.000. Y pues aquí hubo un decaimiento importante, porque casi fueron 40.000, más o menos, mal contadas 40.000 hectáreas menos con respecto al 2022. Entonces, el año 2023 fue un año muy bueno para los esfuerzos de lucha contra la deforestación. Sin embargo, para el 2024 volvimos a tener un repunte muy similar al 2022, muy cercano. Y los reportes que se tienen para el proceso de, 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 de deforestación para el 2025 es que esta cifra sigue aumentando. Por lo menos actualmente, porque pues esto es año vencido básicamente. El reporte por lo general sale en el último trimestre del año siguiente, es decir, que pues esperamos que en septiembre, octubre ya esté saliendo el reporte final de los resultados de deforestación para el año 2025. Pero como van los reportes de alertas tempranas, como lo dice acá, pues la estimación es que va a aumentar un 6%, por lo menos en lo que lleva del año, de los informes trimestrales del 2025. Entonces, ¿esta situación en qué nos deja? Vean que este proceso que se ha venido manejando en los últimos años ha tenido un buen trabajo, un buen ejercicio de lucha contra la deforestación, pero esto es una suerte de limbo, por denominarlo de alguna manera, que es muy frágil. Entonces, estas cifras
pueden tener unos picos exabruptos de deforestación y se pierde pues todo el ejercicio que se venía haciendo en los últimos años. Ahora, sin ir más lejos de esta gráfica, podemos resumir que mal contados tenemos uno, dos, tres, cerca de 450.000, mal contadas 500.000 hectáreas deforestadas en 4 años. En tu pregunta, Vicente, ¿cuál fue el repunte como tal que se tiene? Esta situación se debe a 7 factores que se han identificado, que se tienen identificados desde el IDEAM, con los protocolos de los reportes de deforestación. Ya los vamos a abordar allí, ¿vale? Y para tener mayor claridad de cuál fue la razón de por qué se disparó ese valor así. Ya vimos lo que pasó en tiempos recientes, pero pues esta situación no es algo nuevo. Realmente esto es un ejercicio que lleva mucho tiempo y que también hay un proceso detrás de diferentes situaciones a nivel de territorio. Toda esta situación, todo el proceso de deforestación y de muchas otras, digámoslo, frentes de trabajo del país por desarrollar, eh, es en relación al acaparamiento de tierras. O sea, uno de los temas centrales a nivel Colombia es el tema de tierras. Y sobre el tema de tierras empezamos por los años 50, en los procesos de colonización y ganadería en los llanos del Yari. Acá es donde empieza un proceso importante de ampliar la frontera, en este caso no agrícola, sino ganadera, en el cual se empezó a perder grandes cantidades de bosque. Entonces, aquí ya identificamos una de las primeras razones por las cuales seguimos en un proceso de deforestación en Colombia, y es la ampliación de la frontera, el cambio de uso de suelo que se le tiene, que pasamos de un bosque amazónico, en este caso, a una actividad agropecuaria. Y en el caso particular, por allá en la década de los años 50, empezamos con un ejercicio ganadero. Más adelante en el tiempo, ya nos vamos acercando a tiempos recientes, los procesos de cultivos ilícitos, principalmente la hoja de coca, eh, abre nuevamente esa brecha de los bosques. Entonces, ya no solamente es un tema ganadero, sino también es un tema de una economía ilícita. Entonces, en este caso ya es un desarrollo agrícola, por identificarlo, por hacer la diferencia de categoría, pero pues es un ejercicio ilícito para los cultivos de coca, de hoja de coca, y se reemplaza el bosque por estos cultivos. Y de allí ya tenemos una historia mucho más reconocida, y es que en el 2016, y esto va muy unido al tema de cultivos ilícitos, recordemos que en el 2016 hubo un punto importante para el país y fue el acuerdo de paz. Paradójicamente, esta situación en donde se habilita, en donde se firma, perdón, el acuerdo de paz, al año siguiente, es decir, en el año 2017 y 2018, se tuvieron los peores años de Colombia en procesos de deforestación. ¿Y esto por qué se dio? Esto se dio porque en los territorios que ya también habíamos hablado anteriormente, que eran Meta, Caquetá, Putumayo, tienen una particularidad. En las zonas de estos departamentos, en las zonas donde mayor influencia guerrillera existía, era donde mejor conservado estaba el bosque. Y esta situación, ¿por qué se daba? Porque en el territorio, como este grupo armado tenía el control de absolutamente todo el proceso, todos los, digamos, actividades que se desarrollaban en la zona, se limitaba mucho el proceso de tala de bosque y aprovechamiento del mismo. Entonces, ante la presencia de un grupo armado,
no se podía usar el bosque, no se podía talar porque ellos lo cuidaban, por así decirlo. Y una vez se firma el acuerdo, este grupo armado desaparece y al momento de desaparecer la influencia del grupo armado, ya no hay una, digámoslo, amenaza sobre las comunidades de hacer el uso del bosque. Entonces aquí ya aparecen otros motores de deforestación y empieza a dispararse eh, el, valga la redundancia, la deforestación en las zonas de Caquetá, de Putumayo y la zona sur del Meta. Y al día de hoy, ¿qué tenemos? Porque fíjense que lo que hemos venido desarrollando en esta diapositiva es simplemente señalando cosas que no han tenido un fin. O sea, hemos venido trabajando un proceso de ampliación de las zonas de bosque, quitando bosque, a eso me refiero, para poner ganado o para poner cultivos. Esto todavía no se ha terminado, entonces venimos con un ejercicio de hace más de 70 años. Ahora, con los procesos de cultivos ilícitos, también venimos de un proceso de hace más de 60, 50, 60, 40 años también. Y también con lo del acuerdo de paz, que estos grupos armados dejaron de tener influencia, aumentaron nuevos motores de deforestación en estas zonas. Y todo esto unido sigue sumando a ese proceso de deforestación. Entonces, al día de hoy, ¿qué tenemos? Unos escenarios en donde pues, se continúa deforestando para temas agropecuarios, no hay un control real sobre las zonas de territorios, digamos, los lejanos de ciudades principales, por llamarlo de alguna manera, en donde pues, el control de las autoridades es mucho mayor. Entonces, en las zonas más periféricas del país es en donde más se tiene esta situación de aumento de deforestación. Entonces, estos procesos son los que van generando como esta red tan compleja de la deforestación. Entonces, tenemos nuevamente para resumir, tenemos una colonización temprana, tenemos la llegada de la coca y este ejercicio persiste. Entonces, fíjense que estos territorios que vemos acá, que se ven praderizados, antes eran lo que al fondo se ve como un bosque tupido o bastante denso. Y hay una situación importante acá a nivel técnico, y es que los suelos del Amazonas no son suelos aptos para procesos agropecuarios. Dicho de otra manera un poco más sencilla, los suelos del Amazonas son en extremo ácidos. Y el proceso o la razón por la cual un suelo sea ácido, eso limita mucho una producción agrícola tradicional. Eso no quiere decir que no existan frutos en el Amazonas, de hecho los hay, pero son especies que ya están, digámoslo, eh, entre comillas, acostumbradas, por así decirlo, a ese suelo porque son nativas de esa zona. Entonces tienen un proceso diferente, un ejercicio de desarrollo y crecimiento diferente para producir sus frutos. ¿Ya? De ahí a que si se saca una especie del Amazonas a un suelo más de mayor producción, asimismo va a responder esa especie amazónica, va a tener una producción muchísimo más alta. Ahora, si llevamos a este proceso de que el suelo es poco productivo, si a esto le agregamos una ganadería, ¿qué van a comer las vacas en un suelo que a duras penas produce pasto? Entonces esto es un círculo vicioso bastante complejo en el cual vamos a llevar ganado en una zona donde realmente no es productivo el suelo y si lo vamos a compactar, pues por el tema del pisado de las vacas, y también estamos reduciendo drásticamente la biodiversidad de la zona, porque estamos pasando nuevamente de un bosque, que vemos acá al fondo, pues a una sabana donde hay uno que otro árbol por allí. Entonces, y esto sigue existiendo hasta el sol de hoy. Y es algo que es difícil de enmendar porque en el momento en el que el suelo está compactado, no se puede hacer un proceso de plantación directamente, sino que hay que hacer una intervención sobre el suelo. O sea, primero hay que recuperar el suelo y luego hacer un proceso de restauración. De allí la importancia de hacer los procesos de conservación del bosque, porque sale más caro recuperarlo que conservarlo al final del día.
Bueno, este es un punto que les comentaba sobre el posconflicto. Entonces vean que 2017-2018 fueron unos años gravísimos para el tema de deforestación, y vean que generaron una tendencia muy similar hacia la gráfica que vimos anteriormente, que venía en bajada y otra vez subía. Entonces vean que esto es como una suerte, algo cíclico, en el sentido de que hay una tendencia que va a la baja y vuelve a subir un poco. Vuelve a presentarse una tendencia a la baja y vuelve a subir otro poco. Entonces, en esta situación que se presentan como ciertos patrones, acá es donde justamente se ven que los esfuerzos que se hacen en un momento en donde se busca controlar, se busca evitar pues los procesos de deforestación en las zonas, mayor monitoreo, una mayor presencia estatal, se empiezan a ver los resultados por ese lado, pero por el otro, o en paralelo, empiezan a ubicar nuevas zonas en donde no hay tanta presencia. Entonces, allí justamente es donde empiezan a ver esos repuntes a los siguientes años. Entonces, de ahí es donde se presenta esa situación, por ejemplo, en el 2024, que se puede hacer acá un paralelo en el 2019 y en el 2020, que veníamos de unos años malos y lo mejoramos, pero el siguiente año empezó a subir nuevamente. Este punto es muy importante porque acá es donde se puede identificar claramente cuál es la situación ya a nivel específico de por qué se tiene o se presenta todo este proceso de deforestación en el país. Entonces tenemos la praderización, vías irregulares, frontera agrícola, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, tala ilegal y minería ilegal. Entonces, todas estas actividades históricamente se han venido presentando. En diapositivas anteriores veníamos repasando justamente lo que era la praderización, la frontera agrícola, la ganadería extensiva, que este es y lo dice acá, motor central de la pérdida. De aquí confluyen todas básicamente, pero nuevamente retomamos, de cultivos ilícitos y cultivos ilícitos. Entonces, estos 5 puntos los vimos ahorita en lo que viene históricamente. En otras zonas del país tenemos también otros frentes o motores de deforestación también muy delicados, que es la tala ilegal y la minería ilegal, que pues también dicho sea de paso, también se presentan en Amazonas, pero pues en menor medida, porque en la región amazónica lo que más se tiene en las zonas donde mayor tasa de deforestación se tiene es cultivos ilícitos, vías irregulares, ganadería extensiva y praderización. Y como les comentaba, o sea, todas estas, perdón, me devuelvo un momento, todas estas situaciones, estos motores de deforestación, confluyen en esto, en el acaparamiento de tierras. Porque es que en el tema de la deforestación en Colombia, cuando se abre frontera en zonas que pues son territorios inalienables del Estado, es decir, no tienen ningún tipo de usufructo, allí es en donde se está haciendo ese tipo de actividades, que por lo general, y acá yo creo que ustedes muy bien lo conocen, un caso muy particular, muy específico, es el estado de amenaza que actualmente presenta el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Este es uno de los parques naturales por excelencia más vistosos, por así decirlo, a comparación de la Serranía de la Macarena, en donde pues tenemos el río del cañón, ay, mi madre se me olvidó ahora el nombre, es el río de los 7 colores, pero Caño Cristales, ya recordé, que en comparación con el Parque de la Serranía de Macarena, Chiribiquete es el claro ejemplo de conservación amazónica. Pero acá ya tenemos una intervención porque la mancha de deforestación ya se está acercando a la delimitación del parque. Incluso ya hay focos de deforestación adentro del Parque Nacional Natural. Entonces, ¿esto a qué se debe? Justamente a empezar a un acaparamiento de tierras para hacer un proceso ganadero, para hacer un proceso de praderización, para hacer pues estas actividades que ya hemos venido comentando. Entonces, sin ir más lejos, acá en un estudio de Nature
que se hizo en el 2023, más de 3 millones de hectáreas han sido deforestadas por actividades ilícitas en el periodo de 1985 y 2019. Y toda esta situación ha sido dada por ganadería, o sea, acaparamiento de tierras para hacer un proceso de aprovechamiento ganadero en donde la tenencia de la tierra no está clara, está ocupada de manera ilegal, claramente. Entonces, esta situación es algo bastante complejo y yo creo que a este nivel de la charla notamos que el proceso de deforestación trasciende los problemas más allá de un simple incendio forestal, un simple aprovechamiento de tala de árboles. Esto es un tema muchísimo más complejo que eso. Y pues todo esto tiene un nombre y es esto, una acaparación de tierras. Bueno, esta imagen es bastante diciente y en ejercicio es que estos procesos de incendios forestales, que pues básicamente es la manera más rápida de poder ampliar la frontera agrícola o la frontera pecuaria, es el detonante pues de la aceleración del calentamiento global. Entonces, pues claramente, pues muchos de los incendios no son naturales, estos se prenden pues justamente pues para abrir estos potreros. Y ya otro punto importante de la pregunta que nos hicieron antes, cada bloque de estos procesos de aumento que se tuvo de la deforestación, pues viene justamente de esto, de incendios, porque pues hay maneras de abrir bosque, pero pues una de las maneras más rápidas es este justamente, de pasar de un bosque a un pastizal. Y por si no lo sabían, bueno, el día de hoy no, en este año se lanzó una alerta más o menos como a febrero, marzo, de que venía un fenómeno del niño atípicamente fuerte. Eh, si no lo saben, el fenómeno del niño pues son los eventos de verano o de altas temperaturas que van, digámoslo, como fuera de lo común, por así decirlo, entre comillas, que son temperaturas altas, más altas de lo esperado. Y justamente este año, el pronóstico que se tiene, la proyección que se tiene, es que el fenómeno del niño va a ser uno de los más fuertes a nivel histórico que se tiene registrado. Entonces, en el trimestre de agosto, septiembre, octubre, es decir, ya vamos llegando, es en donde más se va a ver afectado este punto. Acá hay un tema, y acá a nivel de Colombia hay un tema muy particular, y es que en la zona norte del país, es decir, en la región Caribe, ya se están viendo estas situaciones, y es que allí hace más de 3, 4 meses no llueve. No llueve una sola gota en algunas zonas del país, de esa región. En otras, pues el clima no da tregua, y por ejemplo, en zonas más hacia el sur, hacia el Amazonas, allá no para de llover. Sin ir más lejos, un caso muy particular para la zona de Oupés, ellos tienen ciclos de inundaciones bastante específicos, que son de cada 4 años. Tanto comunidades indígenas como las zonas, digámoslo, urbanas, ya tienen claro que la ciudad, las zonas, van a tener un proceso de inundación cada 4 años. Resulta que a través de este proceso, el fenómeno del niño, este año empezó nuevamente un invierno fuerte, que ya está presentando inundaciones, pero la última inundación que se tuvo fue hace 2 años. Entonces aquí ya se acortó el tiempo de adaptación de que venían de ser de cada 4 años a solamente 2. ¿Y esto qué implica? Esto implica el tiempo, es un tema bastante delicado porque esto acorta el tiempo en el cual las tierras pueden ser productivas, porque no están inundadas. Entonces en el momento en el que se inundan, pues cultivo que no se adaptó, cultivo que se perdió. Y si tenemos cultivos perdidos, pues encarece el alimento. Y entonces aquí ya empezamos a tener consecuencias socioeconómicas sobre un proceso climático. Y esto, ahora imagínense que esto es en una zona en donde está lloviendo, ahora en una zona donde no está lloviendo, pues se replica la misma situación, porque pues, los cultivos necesitan de agua. Entonces esta situación es bastante compleja, que el proceso de deforestación, miren todos
cadena de sucesos que empieza a desencadenar. Entonces, nuevamente, acá lo podemos resumir rápidamente. O sea, perder el bosque es perder mucho más que árboles, porque acá estamos hablando de agua, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando del clima como tal, recién lo comentamos. Y también hay un punto muy importante en este caso, que lo abordamos mucho desde la fundación, es el tema de los pueblos indígenas, que hay alta presión sobre estos pueblos en la conservación de sus bosques como tal. Y acá hay un punto muy importante. Yo creo que este es el dato más clave, el dato que me gustaría que se llevaran ustedes de esta charla. O sea, pueden olvidar los demás, pero este no. Este es un tema bastante claro. Hay una advertencia que se tiene dada desde el IDEA sobre el punto de no retorno del bioma amazónico. No sé si ustedes lo han visto. Pero actualmente el 85% de la Amazonía colombiana sigue siendo bosque. O sea, está estructurada como bosque, más allá de la pérdida que se ha tenido. Pero hay un 80% que esta es la cifra clave. O sea, en el momento en el que llegue la cobertura de bosque amazónico al 80%, aquí vamos a llegar a un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la cobertura baje de este porcentaje, el ecosistema ya no va a tener la capacidad autónoma de recuperarse por más acciones que nosotros hagamos de restauración. Me explico. Un ecosistema, cuando está perdiendo sus capacidades de regeneración, de recirculación de nutrientes, también en temas de agua, minerales, etcétera, hay un punto en el cual cuando se pierde parte de esa cobertura, pues ese ciclo ya se empieza a interrumpir. Entonces va a empezar a producir menos agua, ya la recirculación de nutrientes no es la adecuada, no es la suficiente, y se empieza a enfermar. Entonces es como un proceso de muerte lenta, por así decirlo. Es decir, que si el día de mañana la cobertura llega al 79%, a la semana pues el bosque no se va a volver sabana, ¿cierto? Pero a partir de ese punto y a lo largo de los años va a empezar a decaer la cobertura no hará falta que pues, se siga teniendo una intervención del hombre para acaparar más tierras, que pues eso va a continuar, pero el bosque por sí solo ya va a empezar a, digámoslo así, como a deprimirse, a decaerse. Entonces va a llegar en un punto en el que pues ya el ecosistema va a pasar de un bosque a una sabana. Y pues en una zona en donde albergamos el 20%, una quinta parte del agua dulce, donde albergamos el 10% de la biodiversidad, donde el bosque regula las precipitaciones de América Latina, básicamente, se vuelva sabana, pues básicamente se pierde todo esto. Se pierde la quinta parte del agua, se pierde el 10% de la biodiversidad del planeta, y se pierde el patrón de precipitación eh, de América Latina. Esto puede sonar catastrófico, pero pues ese es el referente que se tiene actualmente. Si bien comentábamos, o bueno, en este espacio no lo comentamos, pero no sé si ustedes conocen también esos informes sobre cambio climático del aumento de la temperatura. ¿Qué sucede si seguimos elevando la temperatura media global al 1.5, 1.2 grados, a 2 grados? Es algo muy similar, pero en este caso muy específico para el bioma amazónico nos pega más porque pues, es un tema súper cercano que tenemos acá. Y en un país en donde más de la mitad es Amazonas, pues siento que pues, debemos de ser conscientes de ese ejercicio, ¿no? Y de la importancia que tiene esta región para nosotros como país. Entonces, vamos a ir cerrando este ejercicio porque ya mostramos el panorama, ¿cierto?
Y ante toda esta situación que nos deja, yo creo que como con mal sabor de boca un poco, porque pareciera que pues no hay salida, pero sí la hay. Acá podemos manejar algunas situaciones prácticas. Una de las, una de tantas, vamos a anunciar tres, es consumir distinto. No sé si ustedes sabían que un kilo de carne de res equivale a consumir 14.000 litros de agua para la gente que le gusta la carne. Ese es un tema muy interesante. Ahí les dejo una tareita. Consulten qué significa huella hídrica. Y básicamente, para que en la mesa nosotros consumamos, llegue un kilo de carne, ese kilo de carne tuvo que procesar, o se tuvieron que procesar cerca de 14.000 litros de agua, es decir, 14 metros cúbicos de agua, para producir ese kilo de carne. Y de ahí en adelante, o sea, una camiseta, sí, una camiseta, una prenda de vestir de ese estilo, un jean consume entre 4.000 y 5.000 litros de agua, unos zapatos están alrededor de 8.000 litros de agua, depende del material, claramente. Entonces, este tipo de situaciones también eh, suman. Los hábitos de consumo suman. Entonces es importante conocer esta situación y también identificar de dónde vienen estos productos, porque hay un tema, sin ir más lejos, que fue un ejercicio que también hizo Shambhala, ahora que lo recuerdo, es identificar de dónde viene la carne que se consume. Y de allí hay un tema bastante interesante que tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, primera tarea, consumir distinto. Yo creo que ese tema es bastante clave para nosotros que lo podemos hacer todos los días. O sea, esto lo podemos hacer ya mismo. Otro punto importante, pues, es el tema de control y vigilancia. Entonces, pues, nosotros como población civil podemos ejercer ese control social sobre el territorio, identificando, pues, qué situaciones se están presentando en nuestro territorio que están vulnerando el bosque. Entonces, pues, esto es algo que siempre está allí presente y que nosotros, pues, a veces lo pasamos por alto o simplemente, pues, lo ignoramos. Y otro punto también clave acá es este proceso de exigir y apoyar iniciativas que van en pro de la conservación del bosque. Sin ir más lejos, hay una ley que se desarrolló en el 2021 y que hoy en día, este año, ya está en vigor, por así decirlo, que es la ley 2173 o también la denominada ley del árbol, que básicamente acá está obligando a empresas grandes y medianas a hacer procesos de plantación de árboles en zonas previamente identificadas, que se denominan áreas de vida, y que pues estos procesos de plantación tienen que ser con especies nativas, tienen que tener un control de monitoreo, esto pues garantiza que no solamente sea un proceso de plantación y ya, sino que se tiene que garantizar su cuidado por 2 años para generar, obviamente, el proceso de restauración, por lo menos la primera etapa del proceso de restauración. Y esto es a nivel nacional. Entonces aquí ya se está incentivando a nivel empresarial ese ejercicio de lucha contra la deforestación en los procesos de restauración. Entonces de ahí es donde viene justamente ese proceso de exigir y apoyar ese tipo de normas como tal. Entonces, a modo de consumidor, entonces nuevamente, moderemos el tema de la carne. Yo no estoy diciendo que pues se tenga que eliminar. Yo no soy vegetariano, pero pues soy consciente del consumo que se tiene. Entonces no es lo mismo consumir res que consumir cerdo, que consumir pollo, que consumir pescado. Entonces esos son temas también que hay que identificar. Si yo como consumidor quiero aportar de manera pues real a los procesos de bajarle al consumo de recursos naturales, pues puedo empezar con modificar la dieta. Allá estoy ahorrando muchísima agua, más de la que uno se imagina. No solamente con comer, sino también en lo que yo hago diariamente, ¿cierto? El tema de consumir orgánico.
o comprar cosas locales, esto ayuda mucho porque pues evita el tema de transporte, evita el tema de agua también y también el tema de pesticidas, que si lo llevamos en encadenamiento, pues son elementos que ya no se van a tener en la cadena de consumo y pues están ahorrando, ¿sí? Pero nuevamente, esto va a criterio de cada uno. Y un punto súper clave, que pues esto también es un tema de alto interés, es exigir madera legal. O sea, el hecho de que Colombia tenga una situación de deforestación importante, no quiere decir que los procesos en donde se hacen trabajos o desarrollos con madera legal tengan que estigmatizarse, porque estos procesos se hacen de una manera rigurosa, se hacen de una manera seria, tienen un enfoque de sostenibilidad, hacen procesos de conservación de bosque, en donde pues se hacen un aprovechamiento sobre la madera de manera legal. Entonces, pues esto también incentiva justamente que estos proyectos tengan mayor auge y si tienen un mayor auge, pues se empieza a perder esa necesidad de tener que talar madera de manera ilegal. Y ahí ya estaríamos cortando un motor de deforestación, con el mero hecho de exigir que la madera sea legal. O preferir, obviamente, productos que provengan de una madera legal. Bueno, y este tema de actuar como vigilante y denunciante, pues estos temas de alertas en plataformas, siembras de especies nativas y veedurías ciudadanas se pueden unificar en varias cosas. Sin ir más lejos, desde la fundación nosotros prestamos el servicio, por así decirlo, o trabajamos también de la mano con comunidades indígenas en hacer estos ejercicios de restauración y también con personas, digamos, en zonas urbanas, también tenemos trabajos de restauración. Entonces, parte de nuestro trabajo como fundación es justamente eso, hacer un aporte a esta lucha contra la deforestación, básicamente. Ay, se me perdió el contexto. Y bueno, ya como punto complementario a lo que venía diciendo, este tema de exigir y apoyar, pues fundaciones o instituciones como la nuestra, pues es buscar la manera de replicar este ejercicio. ¿Y a qué me refiero con este ejercicio? Esto que estamos haciendo hoy, justamente que empezó sobre las 15 más o menos, estos tipos de divulgación de conocimientos son muy importantes. No sé si algunos de ustedes ya conocían estos datos y esta información que han tenido al día de hoy, pero si no la tenían y ya la conocen, pues ahora está en sus manos la responsabilidad de qué van a hacer con esa información. Si van a cambiar los hábitos de consumo, si se van a unir a una causa que esté en favor de la conservación del bosque, van a ser unos entes ciudadanos más activos en el tema de alertas sobre situaciones que se están presentando en su territorio, van a compartir esta información porque también parte del ejercicio de toda esta situación es la replicación de la información, porque a medida que llegue esto a más personas, eso también es ayudar porque estamos brindando una información que pues capaz que más personas pues no la conocen y al momento de que la conozcan pues van a tomar una acción. Y ahí es donde pues ya hay una responsabilidad más grande. El hecho de que yo consuma carne y no sepa cuántos litros de agua se consume ese kilo de carne, no es mi culpa no saberlo, ¿sí? Pero ahora que lo sé, ¿va a cambiar algo? ¿Voy a cambiar algo? Entonces, eso es una pregunta pues que cada uno, yo creo que vale la pena que la hagan. Y bueno, ya para hacer el proceso de resumen, ya para cerrar este espacio, eh, estimada audiencia, tenemos 4 puntos importantes acá. El origen histórico, ya lo conocemos o ya tenemos el panorama más claro, que esto básicamente viene de un ejercicio de hace muchos años. Ya vamos para hace 30 años, que vamos de 30 años, 80 años, perdón, de una situación compleja sobre un acaparamiento de tierras
asociado a una ampliación de la frontera agropecuaria, a una ampliación de los cultivos ilícitos y también de situaciones de índole interna del país de conflicto armado, que esto también ha llevado a un proceso pues, de deforestación. Identificamos los 7 motores de deforestación que están unidos por el acaparamiento de tierras y que son pues básicamente los puntos focales que tiene el IDEAM para identificar justamente pues estos núcleos de deforestación que principalmente se están concentrando en el bioma amazónico, en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta. Hablamos un poquito del umbral que tenemos, que venimos de un 85%, que si bajamos solamente 5 puntos porcentuales de eso, esto pues es básicamente, entre comillas, una apague y vámonos, pero no es una apague y vámonos inmediato, sino que esto es en el tiempo. Poco a poco se va a ir viendo esa degradación. Y llegamos a un punto de qué hacer, que es el tema de poder ciudadano, de saber que sí se puede, a pesar de que la situación esté de esta manera, hay gente que sigue trabajando, hay gente que está en terreno dándolo todo, hay comunidades muy bien organizadas en los procesos de cuidado del bosque, que dicho sea paso, pues ese es un ejercicio que también desde la Fundación nosotros promovemos con las comunidades indígenas y rurales con las cuales trabajamos y que toman acción como tal, que no solamente es desde el apoyo de la fundación, sino que estas comunidades de manera autónoma también lo hacen porque son conscientes de que el proceso de cuidado y conservación de su entorno garantiza un, una comida, garantiza un bienestar para su familia. Entonces, pues esto es básicamente, yo creo que parte de la tarea. Acá les dejo, si bien ya les dejé varias tareas, sería chévere que pues pudieran hacer alguna de estas como alguna actividad. Moderar la carne o mirar de verdad sobre qué es el tema de la huella hídrica. También averiguar pues sobre la veeduría en temas de restauración en el municipio donde cada uno nos encontremos y compartir esto. Yo creo que esto es algo súper, súper clave. En el momento en el que más y más gente entienda, o no ni siquiera entienda, sino que le llegue esta información, capaz que aprende algo nuevo y capaz que genere un cambio. Y ya no va a ser solamente una única persona que va a cambiar sus hábitos de consumo, que en lugar de comer 5 veces a la semana carne va a comer 3. Pero pues multipliquemos esa reducción por 10, 15, 20 personas que les llegó esta misma información. Ya estamos salvando una gran cantidad de agua, por ejemplo. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto sí, de la charla que tuve. Chitkala, tienes la palabra. Gracias. Hola a todas y a todos desde México. Estoy conectada a este Zoom, pues porque es un tema que nos incumbe a todos y a todas en el mundo. Y bueno, yendo al punto, más que una pregunta, o bueno, sí podría ser una pregunta para todos y a todas. Creo que ya estamos en un punto en el que a todos los que nos interesa el cuidado de la tierra podemos empezar a hacer más esfuerzo de nuestra parte para hacer cambios radicales. Es decir, me da mucho gusto que ahorita se toque el tema de la carne, pero mi propuesta, y ejemplificando también, creo que ya estamos en un punto, sobre todo nosotros y nosotras, en los que podemos ya ir más allá de dejar de comer, por ejemplo, una vez a la semana carne. O sea, es posible dejar de consumir carne y todo producto de origen animal, definitivamente. Yo lo hago desde hace 30 años que no consumo carne y hace 9 años toda mi alimentación es basada en plantas y no consumo ningún ingrediente de origen animal porque mucho de esas industrias también viene de la misma industria ganadera. Entonces,
creo que sí podemos hacer ya un esfuerzo. Cuando yo escucho toda esta información y volteo a ver mis acciones, sí creo que vale todo el esfuerzo hacer más allá de lo que nuestra zona de confort nos delimita. Sobre todo las personas que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente, de la tierra. Escucho a muchos ambientalistas decir bueno, ellos no son vegetarianos o no son veganos, etcétera, pero me queda corta su respuesta porque si somos bien honestos y bien honestas, creo que sí podemos hacer más. Yo, por ejemplo, en mi emprendimiento, que me dedico a guiar procesos de conciencia ambiental, lo que ofrezco son eso, o sea, maneras, talleres y maneras de cómo transicionar para dejar de consumir carne, para dejar de consumir productos de origen animal, porque efectivamente es gradual, es un proceso gradual. Bueno, para algunas personas es de la noche a la mañana, eso también es posible, pero para algunos ha sido un proceso gradual. Y cuando yo escucho toda esta información, digo, es que ya, o sea, estamos viendo todo lo que implica, todas las implicaciones que tiene para el mundo, para la naturaleza, para nosotros, para nuestra salud, y seguimos sin movernos de nuestra zona de confort. Entonces, ¿de qué sirven todos los demás esfuerzos? Y lo digo y lo expreso, sí con pasión, pero también con mucha honestidad. O sea, creo que ya podemos dar pasos más allá de simplemente dejar de consumir la carne un solo día. Podemos dejarla de consumir definitivamente y nuestro cuerpo va a estar mucho más saludable, vamos a apoyar de una mejor manera y vamos a dejar de financiar esas industrias que están causando tanto daño. Entonces, la invitación es para que consideren dejarla completamente. Y si obviamente requieren apoyo, guía, etcétera, obviamente aquí estoy yo, estoy en los chats también. Entonces, pues eso es lo que yo ofrezco. También, pues esta inspiración, a mí me inspiraron personas que la dejaron de un día para otro. Y yo me dedico también pues a transmitir este mensaje, porque como bien lo comentaba Juan, se trata de ir transmitiendo y de inspirándonos unos a los otros y de ver que sí es posible hacer algo más, sea legal o no sea legal, porque también aquí hay otro punto. En nuestros países sabemos el tema de la corrupción y no todo lo que es legal es benéfico. De hecho, casi que da igual si se deforesta legal o ilegalmente, porque cuántas empresas legalmente constituidas causan mucho mayor daño que las que no lo están. Entonces también ese es otro paradigma que quitarnos como de la cabeza, los invito y las invito a hacerlo. No todo lo legal es benéfico y hace muy bien que nosotros mismos y nosotras mismas saquemos nuestras propias conclusiones con toda la información que escuchamos y ya demos pasos más agigantados hacia transicionar a ser ciudadanos que cuidan la naturaleza y la tierra. Entonces, agradezco estos espacios. Muchas gracias por tu presentación. Confirma el esfuerzo que muchos estamos haciendo y pues ahí está la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu invitación y pues sí, claro, completamente de acuerdo en que debemos empezar a reflexionar pues cómo nuestro consumo contribuye pues a estos sistemas y el daño que perpetúan que pues pudimos evidenciar en este taller. Bueno, eh, ¿alguien más tiene una pregunta o desea participar? Aquí Sonia en el chat nos decía, sería bueno que los consumidores tengamos datos de... Ah, bueno, Regis, si quieres, habla. Hola, hola, gracias. Sí, desde Bolivia, muchos saludos. Quería preguntar, saber tu opinión sobre la ganadería sostenible, que ahora es una corriente que se está trabajando a través de proyectos con apoyo de la cooperación. Y no sé, bueno, quisiera saber qué opinas, porque al final igual resulta en explotación de las tierras, en ampliación de la frontera agrícola. Igual el consumo de carne sigue, entonces quería saber esa opinión tuya. Gracias. Vale. Sí, pues acá el ejercicio pues bueno, depende a quién le preguntes, vas a tener esa respuesta. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un ejercicio de ganadería sostenible, ahí estamos atacando básicamente dos puntos. Y es el ejercicio
poder minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la ampliación de las áreas, por así decirlo, de área productiva en el tema ganadero como tal, ¿no? Entonces estamos cambiando una actividad que es la ganadería extensiva a una, digámoslo, entre comillas, como más compacta, más cerrada, por así decirlo, ¿cierto? Pero pues con la intervención pues de nuestra compañera que recién la hizo, pues igual, o sea, si estamos hablando de un proceso de ganadería sostenible, esto ya no tendría continuaría sin tener un sentido porque estamos hablando de un consumo que de alguna u otra manera sigue permitiendo pues un proceso de aumento de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Más allá de pues todo el proceso que hay de producción del animal en sí, ¿cierto? Entonces por eso digo, depende a quién le preguntes. A título particular, el hecho de que yo venga de un proceso de ganadería extensiva a uno sostenible, eso ya es un avance. No el que nosotros quisiéramos, pero ya es un avance. Por lo menos ya no estamos teniendo solamente una vaca en una hectárea de tierra, sino ya tenemos 3, 4, 5 vacas en media hectárea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto a lo que nos lleva como tal, sí, reduce las emisiones, pero no deberíamos quedarnos ahí, no deberíamos quedarnos ahí. O sea, más allá, es un buen inicio, es un buen inicio al desarrollo de estos procesos agropecuarios que buscan que las actividades actuales sean menos contaminantes. Ese es el ejercicio, básicamente. Bueno, Vicente, Muchas gracias. habías levantado la mano. Si quieres participar, aunque creo que se salió. Sí. Bueno, bueno, en ese caso no sé si tengamos alguna pregunta más. Creo que ya volvió a entrar Vicente, que creo que habías levantado la mano, por si quieres hacer una pregunta. Ya, ya. Sí, me salí un momentito. Yo comparto plenamente la invitación que nos hace la compañera, que ya es vegana. Comparto las posiciones de quienes dicen y afirman que hay que no salir, disminuir un poco el consumo. Y, y realmente lo que tú dices tiene razón, dependiendo de a quién se le pregunte. Coincidió que mientras yo estoy escuchando la conferencia, una vecina llegaba y yo me atreví a preguntarle cuántas veces consume carne en la semana. Entonces ella me dice, no, yo muy poco realmente. Hoy vengo de comprarse unos huesos, pero carne muy poco consumo. Entonces, la reflexión es esta, es decir, el mensaje en general, una familia de 4 o 5 personas que se sostenga con un salario mínimo, salario vital, que aquí en Colombia pues aumentó un poquito, creo que el consumo, por ejemplo, de carne es muy poquito. Y si esa persona escuchara, pues, nos escuchara a nosotros, dijera, pues yo ya estoy cumpliendo con mi papel. Por deficiencia pues económica, por insuficiencia económica. Entonces, esta intervención es para decir que el trabajo fundamental está en que a las grandes empresas, no sé cómo, sensibilizarlas, pues esto suena como entre comillas, tocaría colocarlo, porque es que los grandes daños los hacen las grandes empresas y se pide que se haga el esfuerzo a quienes posiblemente no tienen cómo hacer este tipo de
esfuerzos porque ya por sustracción económica ya lo están haciendo, referido por ejemplo al caso del consumo de carne, pero pasa muchas veces así. Entonces, nosotros podemos decirle a la gente, reutilicemos el plástico, y se hacen ejercicios. Entonces es atómico, el tamaño atómico o tamaño de las partículas subatómicas, ese esfuerzo frente a la producción ilimitada diaria de plásticos de las grandes empresas. Yo quisiera escuchar tu opinión frente a esta discrepancia que en este momento pues cognitiva se me presenta. Te agradezco mucho y felicito por tu presentación muy clara y te pido que si es favor, si se puede compartir, siempre se pide esto pero no se logra, para hacer lo que tú dices, es decir, presentarla en otros escenarios, estos datos que son sumamente valiosos, por ejemplo, en la universidad, en las escuelas, en los colegios, en los centros interactivos, para que la gente lleve el mensaje y como tú haces, cada uno mire lo que puede hacer desde donde está. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Vicente, por tu comentario. Antes quiero dar la respuesta rápido, Chitkala, antes de darte como la palabra. Y claro, nosotros somos como la hormiga, ¿cierto? En las grandes empresas vienen siendo básicamente como el oso hormiguero, por poner la caricatura, ¿no? Pero ciertamente, pues, las empresas se deben a una demanda de un consumidor. Y la conducta del consumidor está dictaminada por los hábitos de consumo. Y aquí es donde viene un poco el truco, porque si nosotros no somos conscientes de los hábitos de consumo los puede poner el mercadeo del producto. Y el mercado del producto es la misma empresa, ¿cierto? Cuando nosotros somos conscientes de los hábitos de consumo, ya el chip como que cambia, ¿sabes, Vicente? Porque te lo pongo de este ejemplo, de esta manera. En la ciudad de Bogotá somos mal contados como 8,5 millones de personas, ¿cierto? Al relleno sanitario que pues tiene esta ciudad, aproximadamente, estos son datos como de hace unos 5 años, aproximadamente 7,000 toneladas de basura diarias entran a este relleno sanitario, ¿cierto? Uno dice, uno como consumidor de a pie, uno como lucha para reducir eso. Y nosotros tenemos la ventaja de que como somos hormigas, podemos tener un efecto multiplicador. Porque claro, en volumen, un papel de un dulce, ¿cierto? Sí, dejémoslo de un dulce, una chocolatina, no pesa nada de una sola persona. Que uno puede ver en la calle, tal vez 1, 2, 3, depende de dónde uno camine, o puede ver más, puede ver menos, y están botados. Y uno dice, no, pero pues eso es un papel. O sea, hay veces que uno le puede llegar a decir a una persona, venga, no bote esto a la calle. Y pues uno corre el riesgo de ganarse una mala palabra, ¿cierto? Y decir, ay, pues, ¿usted qué le importa? Eso es un papel, eso no hace nada. Bueno, ahora multipliquemos, porque los números es algo muy bonito. Yo soy ingeniero de formación y algo que yo aprendí es que uno no le puede pelear a los números. Y si nosotros multiplicamos esa cantidad de personas de la ciudad por el peso de ese papel, yo creo que pues por conservar y disponer bien ese papel, le estamos ahorrando una buena cantidad de toneladas a ese relleno sanitario. Entonces, esas acciones atómicas, como tú muy bien lo comentabas, Vicente, sí que pueden tener efecto, pero este efecto se logra con un efecto multiplicador que se hace a través de la divulgación. Punto número 1. Y punto número 2, el empresariado se debe al consumidor. Y si el consumidor le exige productos mejor diseñados para el medio ambiente, se llegarán a esos productos. Que sean más caros, que sean más baratos, esto ya es otra discusión, que se sale del ámbito ambiental y entra a un tema más macroeconómico. Pero si desde el consumidor
se dice, no vamos a consumir algo que no conozcamos el origen, ¿cierto? Por ejemplo, lo comentaban ahorita en los comentarios, valga la redundancia, que qué bueno sería tener esa trazabilidad. Si no se tiene la trazabilidad, pues yo no consumo, porque yo no sé si esa carne es o no es, o si ese producto es o no es sostenible. Entonces, ahí en ese momento las empresas tendrán que tomar una decisión, porque las empresas se mueven es por el dinero, y el dinero lo tienen los consumidores al final del día. Entonces, esa sería un poco la interpretación a la lectura que hiciste, Vicente. Y bueno, ahora sí ya, chicas. Sí, gracias. Bueno, ya se darán cuenta que a mí estos temas me apasionan. Este, quería aportar que hay muchos mitos con respecto a si tener una alimentación basada en plantas es más caro, como ahorita escuchaba el compañero, a Vicente. Hay muchos mitos porque, y como bien dices, no somos culpables porque todos fuimos programados así. Realmente yo los invitaría a que chequen su presupuesto y al final del mes o como ustedes se organicen, vean si quitan la carne de su despensa, cuánto se ahorran si solo comen frutas y verduras. Y si todos sus alimentos los consumen basados en plantas. Yo ya hice ese ejercicio, yo lo he hecho por muchos años. El presupuesto que se utiliza es mucho menor, pero justamente por esta programación que tenemos todos en todo el mundo, pues es como que la carne es indispensable y me va a salir más caro comer vegano, depende. Si te vas a alimentos procesados, es posible que te salga más caro en algunas empresas, pero si tú haces tus propios alimentos utilizando únicamente frutas, verduras y semillas, además de que tienes todo el complemento nutricional, vas a ver cómo tu presupuesto disminuye. Tienes que usar menos presupuesto para satisfacer tus necesidades alimenticias si dejas la carne a un lado. Y bueno, igual con respecto a la huella hídrica de la ropa, por ejemplo, o sea, sí podemos hacer muchas cosas, ir a tiendas de reuso, comprar ropa de segunda mano que esté en buenas condiciones, reparar nuestra ropa, o sea, todo lo que podamos hacer para evitar que se contamine más, siempre va a apoyar. Y agregando lo que dice también nuestro compañero, justamente el darnos cuenta, bueno, al menos esa fue mi experiencia, el darme cuenta de dónde venía la carne fue lo que me hizo a mí dejarla. O sea, para mí no fue, es que voy a ver si es orgánico, si no es orgánico, si es carne de res o me están vendiendo carne de perro, o no sé. O sea, para mí no fue tanto eso el enfoque, fue darme cuenta de todo el proceso que implica que ese pedazo de carne llegara a mi mesa, porque yo consumía carne, o sea, hace 30 años que no la consumo, pero consumí carne. Y darme cuenta y ver documentales, etcétera, hacer mis propios ejercicios de concientización, darme cuenta de dónde venía, fue lo que me hizo a mí dejarla. No fue lo que me hizo a mí cambiar de orgánico a no orgánico, a un producto no orgánico, fue dejarla, porque precisamente abrí los ojos a ver de dónde venía el producto y todo lo que implicaba y todo el daño que se le hace a la naturaleza, a la madre tierra y a nosotros mismos al consumir ese tipo de productos. Entonces, bueno, aquí doy fe de que es posible llevar una alimentación basada en plantas, incluso sin ningún ingrediente de origen animal, leche, huevo, carne, queso, etcétera. Mi salud es mucho mejor y además álmicamente y en conciencia también me siento mucho mejor de estar aportando mucho más pues al planeta, que en mi caso es lo que me hace es lo que me inspira, la naturaleza me inspira a ser mejor persona, a vivir de una mejor manera, le agradezco todos los días por todo lo que nos da y de qué manera estoy yo contribuyendo a que ella no sufra y a que ella pueda seguir con su misión, que es sostenernos a todos y a todas. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Ya como última pregunta para cerrar aquí, Andrés G nos pregunta ya en el chat como quisiera saber cómo avanza el programa de conservar paga.
Bueno, respondemos esa última y ya damos por finalizado. Andrés, listo. Pues es una iniciativa que, bueno, digamos que es algo, es un buen frente de trabajo. Mira que pues en los municipios perdón, en los departamentos que hemos estado hablando es justamente en las zonas en donde se está haciendo este ejercicio, este proceso de este programa como tal. El cómo ha avanzado como tal, pues a nivel de detalle no te lo puedo decir, no es un frente de trabajo que nosotros estemos siguiendo actualmente, pero esta iniciativa como tal va muy orientada a lo que pues es básicamente una suerte de pago por servicio ambiental un poco, ¿no? Es algo muy similar, simplemente que pues acá es un proceso ya mucho más encaminado a simplemente cumpla su rol como protector del bosque y pues va a haber un pago allí asociado. Obviamente, pues hay unos ejercicios que pues implican que ese dinero no tiene que ir invertido o no se puede usar en actividades que pues atenten contra el bosque como tal, ¿no? Porque pues ahí no estaríamos haciendo nada. Que si se le está pagando al campesino o a la persona que esté en el bosque allí presente y esta persona quiere poner, qué sé yo, hacer una actividad ganadera, un galpón, pues ahí no estamos haciendo nada. Entonces, sí, parte de eso y a nivel de estructura política, fíjate que pues esto es una iniciativa que promueve el cuidado del bosque. Y de allí en adelante, y sin ir más lejos, pues hay otras iniciativas que dan un mayor alcance, por ejemplo, sobre las iniciativas de bonos de carbono, que pues estos son proyectos de corte comunitario privado, por así decirlo, barra privado, y permiten a largo plazo poder hacer un proceso de desarrollo comunitario mucho más robusto y en igual medida hacer el proceso de conservación. Entonces, sí, pues más allá de darte los detalles de cómo está avanzando el programa, efectivamente concuerdo contigo que es una iniciativa muy, pero que muy interesante en apoyar bueno, más que apoyar, no, en dar solución, en hacer frente a este proceso de deforestación en ejercicio de conservar el bosque actual como tal.